En esta tercera clase vamos a considerar la relación entre Dios el Hijo y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos un mapa de Israel durante el Antiguo Testamento, las 12 tribus. Y no sé si alguna vez se han preguntado cuál era la relación entre la segunda persona de la Trinidad y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Como creyentes estamos muy familiarizados con el concepto de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Es lo que el Nuevo Testamento enseña. Así que la iglesia y los creyentes tenemos una relación muy estrecha con el Señor Jesús. Él es el Salvador de la iglesia. Él se entregó por la iglesia. Pero preguntémonos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿con quién se relacionaba? Creo que muchos creyentes piensan, bueno, con Dios el Padre. En parte piensan eso porque pocos creyentes han pensado en lo que Dios el Hijo hacía en el Antiguo Testamento. La clase anterior, en la que presentamos el ángel de Jehová, nos empezó a mostrar que el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, tenía un amplio contacto con los patriarcas, con Moisés, con Israel durante el Éxodo. Así que eso ya nos prepara para esta lección en la cual vamos a explorar la relación del eterno Hijo de Dios con el pueblo de Israel. Porque hagamos esta pregunta. ¿Quién vino para las ovejas perdidas de Israel? ¿Acaso el Señor no empezó su ministerio en ese sentido? Los 3 años aquí en la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Solo predicó a Israel. No salió casi de Palestina. No motivó a los apóstoles a predicar a los gentiles. El Señor dijo claramente, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. Eso nos hace pensar que la encarnación, el eterno Hijo de Dios simplemente continuó la obra que él venía haciendo en el Antiguo Testamento. Podemos colocarlo de esta manera. Sabemos que en la iglesia, el que busca a los perdidos es el Señor Jesús. El que salva a los perdidos es el Señor Jesús. El que redime a los pecadores es el Señor Jesús. El rey de su pueblo es el Señor Jesús. ¿Y en el Antiguo Testamento? ¿Será que en el Antiguo Testamento esos roles de Cristo frente a la iglesia se cumplían por otra persona de la Trinidad? ¿Dios el Padre quizá? ¿O será que en realidad el que buscaba a los perdidos en Israel era Dios el Hijo? El que salvaba a Israel era Dios el Hijo. El que redimió a Israel fue Dios el Hijo. Y el Rey de Israel es Dios el Hijo. Espero que esta clase nos ayude a aclarar estos puntos un poco más. Empecemos con el papel de Dios el Hijo como el pastor de Israel. Todos conocemos el Salmo 23, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el rey David afirma ahí? Jehová es mi pastor. Qué tremenda afirmación del rey David. Jehová es mi pastor personal. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor hablando a los judíos, a los hijos de Israel, él afirmó, yo soy el buen pastor. Así que habría que empezar a meditar sobre la posibilidad de que el buen pastor para David no era Dios el Padre, sino Dios el Hijo. En realidad, Él es el pastor de Israel. Si miramos el Salmo 80, un salmo menos conocido, así que
Hay que mirarlo un momento, Salmo 80, el versículo 1, que leemos aquí. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Bueno, ya ese versículo nos presenta varios desafíos interpretativos, ¿no es cierto? Por un lado, a la luz de lo que sabemos de Cristo como el buen pastor en el Nuevo Testamento, uno supone que en el Antiguo Testamento el pastor de Israel era Dios el Hijo. Pero aquí dice, tú que estás entre querubines. Y sabemos que los querubines estaban sobre el arca del pacto. Y Dios había dicho que Él se iba a manifestar a Israel entre los querubines. Creo que muchas veces hemos pensado en forma casi automática que ese debe ser el Señor, Dios el Padre. Pero ¿qué de la posibilidad de que el que moraba entre los querubines era Dios el Hijo? Aunque en versículo 17 leemos estas palabras, Salmo 80, 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Ahora, si tomamos esa persona, el varón de tu diestra, el Hijo de hombre, como una referencia al rey davídico, entonces podemos quedar sin ningún problema con el pastor de Israel es Dios el Hijo. Pero algunos dirían que el versículo 17, el varón de tu diestra, el Hijo de hombre, es Dios el Hijo. Así que lo comparto con ustedes, hermanos, para que vean el trabajo exegético que nos queda por delante al estudiar el Antiguo Testamento. Tenemos que estar alerta a estas referencias a Dios y preguntarnos constantemente a cuál de las personas de la Trinidad se está refiriendo. Yo sé que en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad no estaba claramente revelada, pero tenemos indicios y tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Así que tenemos bastante trabajo exegético por delante. Pero vamos al profeta Isaías ahora, el capítulo 40, un pasaje conocido. Escuchemos los primeros 3 versículos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora noten estas palabras en versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué está hablando ahí? ¿Quién es esa voz que clama en el desierto? Preparad el camino para Jehová. Bueno, está prediciendo el ministerio de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y Juan el Bautista no preparó el camino para Dios el Padre. Juan el Bautista preparó el camino para Dios el Hijo. Así que habría que interpretarlo en esa manera. Luego dice, versículo 4, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Ahora, ¿de qué persona de la Trinidad está hablando ahí? ¿Cuántos pensamos casi automáticamente debe ser Dios el Padre? Pero si está prediciendo el ministerio de Juan el Bautista, la manifestación de la gloria de Jehová es Dios el Hijo. Él es la gloria de Jehová. ¿Y qué dice versículo 11? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Así que aquí tenemos entonces el anuncio de Juan el Bautista, que preparó la venida del Señor Jesús, y en ese contexto indica que esta gloria de Jehová que vendrá va a pastorear al pueblo de Israel. Así que claramente está indicando que Dios el Hijo es el pastor de Israel. Eso queda confirmado en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, donde a través del profeta Dios se queja de los malos pastores del Antiguo Testamento. Una vez más nos preguntamos, ¿quién será el que está reclamando los malos pastores? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Bueno, uno puede anticipar que si Dios el Hijo es el pastor de Israel, él delegó la tarea pastoral a los líderes de Israel, y cuando actuaron mal, fue Dios el Hijo que reclama. ¿Y cuál es la profecía en versículo 11? Porque así ha dicho Jehová el Señor. Recordemos que nunca debemos suponer que el nombre Jehová se aplica a Dios el Padre. De igual modo puede aplicarse a Dios el Hijo. Así que hay que leer el contenido de lo que se dice. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Aquí está hablando el contexto inmediato, al igual que Isaías, del retorno del cautiverio, que Dios irá a traer a las ovejas esparcidas de Israel para hacerlas volver a su territorio. Pareciera que es Dios el Hijo que está hablando, pero claramente anticipa y predice la tarea del Señor Jesús durante sus años aquí en la tierra, queriendo pastorear a las ovejas perdidas de Israel, y luego se extiende al trabajo en la iglesia. Y si continuamos leyendo los profetas, vamos a encontrar varias profecías que apuntan a este pastor de Israel relacionado con la persona del Señor Jesús. Si miramos Miqueas, por ejemplo, Miqueas 4, los versículos 6 al 8. Noten otra vez este énfasis sobre la tarea pastoral en un contexto profético que anuncia la venida del Señor Jesús. Miqueas 4:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, igual que Ezequiel, ¿no es cierto? Y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. Ahí está el rey. ¿Quién es el rey? Dios el Padre, por supuesto, en un sentido, pero la manifestación visible del reino de Dios en la tierra está en las manos de Dios el Hijo. Él reinará sobre ellos el monte de Sión. Y luego dice versículo 8, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y muchos han tomado esto como una profecía mesiánica, al igual que el capítulo 5 de Miqueas, el versículo 2. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero miren versículo 4. Él estará, el Mesías, estará y apacentará con poder de Jehová. Apacentará el trabajo de pastor. Así que estamos viendo que el Antiguo Testamento también presenta a Dios el Hijo como el pastor de Israel, que promete venir como el Mesías para continuar esta obra de pastorear al pueblo
de Dios. Volvamos a Ezequiel, el capítulo 34. Miren ahora versículos 23 y 24. ¿Qué leemos aquí? Levantaré sobre ellas a un pastor. Él las apacentará. A mi siervo David. Él las apacentará. Él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios. Mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Bueno, habría que interpretar eso con cuidado, ¿no es cierto? Está hablando del reino mesiánico con un reino davídico. ¿Es aquí el rey David una figura del Mesías, el hijo de David? ¿Es Dios el Padre anunciando que su hijo vendrá? Pero claramente el hijo de David va a pastorear al pueblo de Israel. Versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Yo planteo que aquí lo más probable es que es Dios el Hijo hablando de su tarea de pastorear al pueblo de Israel. Pasemos a un segundo papel que en el Nuevo Testamento lo cumple el Señor Jesús frente a la iglesia, el de ser redentor. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el redentor de Israel? Empecemos mirando Génesis 48 y el versículo 16. Aquí el patriarca Jacob está hablando, el padre de las 12 tribus de la nación de Israel. Escuchemos bien lo que dice Jacob en Génesis 48, versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal. El ángel de Jehová. Y Jacob aquí menciona qué es lo que el ángel había hecho. Me liberta de todo mal. Si miramos esa palabra en hebreo, me liberta, ese verbo, es el verbo Gaal, que significa redentor, el pariente cercano que nos redime. Así que Jacob claramente está reconociendo el ángel de Jehová era su redentor. Claro, nos hace pensar también en esa tremenda exclamación de parte de Job en Job 19 y el versículo 25. Ustedes, me imagino, conocen bien este pasaje. Job dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que Job aquí expresa su gran esperanza en la segunda persona de la Trinidad, a quien él llama mi redentor. Usa la misma palabra Gal que Jacob usa en Génesis 48, versículo 16. Miremos ahora Isaías, el capítulo 63. Estoy usando estos versículos para sustentar esta idea, quizás nueva para ustedes, que en el Antiguo Testamento no era Dios el Padre, sino Dios el Hijo que redimió a Israel. Leamos capítulo 63 de Isaías, el versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Qué interesante, ¿no es cierto? Fue su Salvador, Dios el Hijo. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. Ahí está. El ángel de la faz de Jehová los salvó, en su amor y su clemencia los redimió.
los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Así que está diciendo que desde el tiempo que del Éxodo, cuando el ángel de Jehová redimió a Israel de Egipto, a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, el que constantemente estaba actuando a favor de Israel era nada menos que Dios el Hijo. Él es el redentor de Israel. Así que pueden leer el resto de ese pasaje en Isaías, sumamente interesante. Y si nos preguntamos, ¿cómo fue que Dios el Hijo redimió a Israel de Egipto? La respuesta es por la muerte del Cordero. El Cordero fue sacrificado por cada familia, la sangre puesto en el dintel, y en esa manera el ángel de Jehová redimió a Israel de la esclavitud en Egipto. Una poderosa imagen, ¿no es cierto?, del papel del Señor Jesús redimiendo a su pueblo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué del papel de revelar a Dios? Sabemos que en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino para revelar el Padre. Pero si es así en el Nuevo Testamento, se supone que debe ser así también en el Antiguo Testamento. Miremos Colosenses 1 y el versículo 15. ¿Qué escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas? Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen. El Dios Padre es invisible. Nadie lo puede ver. Cuando Dios el Padre, siendo invisible, quiere manifestarse a la tierra, a los seres humanos, a Israel en el Antiguo Testamento, a los patriarcas, por ejemplo, Dios el Padre envía al ángel de Jehová porque es la imagen de Dios invisible. Vienen también en Hebreos, el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos acerca de Dios el Hijo? En versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso, si Dios el Padre es invisible, entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, aquí dice el autor que Dios el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Y sabrán esas palabras en Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Quién es el espíritu de la profecía? El espíritu de toda profecía es el Señor Jesús. Y por eso no es ninguna sorpresa cuando vamos al Antiguo Testamento. Leemos constantemente esta frase, la palabra de Jehová vino a X profeta. Y esa palabra de Jehová, ¿quién es? A la luz de Juan capítulo 1. El verbo, el logos. Esa palabra es Dios el Hijo, no Dios el Padre. Miren, por ejemplo, Jeremías 1, el versículo 2. Muchos pasajes uno puede usar, ¿no es cierto? Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. El logos de Jehová, palabra de Jehová. Versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Así que el que habló al profeta Jeremías, el espíritu de profecía, es Dios el Hijo. Y pueden mirar esos pasajes en Ezequiel 1:3, al comienzo de Oseas, Joel, Jonás, etcétera. Hermanos, qué fascinante pensar que a lo largo del Antiguo Testamento, el ministerio profético a Israel fue dirigido, sí, de Dios el Padre, pero a través de Dios el Hijo. Al igual que el Padre es el creador, pero creó todas las cosas
a través del Hijo, de igual manera, la fuente de toda revelación es Dios el Padre, pero Él no se revela directamente, sino que lo hace a través del mediador, Dios el Hijo. Así que todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Más radical todavía es cuando comparamos Isaías 6 con Juan capítulo 12, porque en Isaías 6, en versículo 1 leemos: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, sentado sobre un trono, alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Ahora, ¿a quién vio Isaías? ¿A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo o la Trinidad? Bueno, la respuesta la tenemos en Juan 12 y el versículo 41, porque aquí en Juan 12, en los versículos 38 al 40, Juan está citando palabras de Isaías 6. Y enseguida, versículo 41, escuchamos estas palabras de Juan. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, estos pronombres, su gloria o habló acerca de él, ¿a quién se refiere Juan? Bueno, la respuesta está en versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ahí está el pronombre otra vez. ¿Quién es él en versículo 42? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Dios el Hijo encarnado. Así que se supone que en el versículo 41 también está hablando de Dios el Hijo. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que en Isaías 6, cuando el profeta ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, está viendo la gloria de Dios el Hijo. Ahora, para algunos podía ser novedoso esto, pero tenemos que entender, interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la teología y la enseñanza bíblica. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo afirma categóricamente: hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el intermediario. Y en Apocalipsis 1, versículo 1, ese libro de Apocalipsis empieza diciendo la revelación que Dios el Padre dio a su Hijo para dar al ángel, para dar a Juan. Así que Dios el Padre siempre se revela a través de Dios el Hijo. Así que a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Israel se estaba relacionando con Dios, en realidad, no digamos 100% quizá, pero en muchos de los casos, aunque no se dieron cuenta, se estaban relacionando con Dios el Hijo, el intermediario entre Dios y los hombres. Hermanos, esto debe afectar radicalmente la manera que leemos el Antiguo Testamento. Con razón, Jesús dijo, el Antiguo Testamento está repleto de enseñanza acerca de él, de Génesis a Malaquías. Hay una revelación constante de Dios el Hijo. Ahora, ¿qué del que protege a Israel? Hermanos, como creyentes, afirmamos y confiamos que nuestro Salvador, el Señor Jesús, que está reinando en la gloria a la diestra del Padre, Él guarda y protege a la iglesia. La pregunta es, ¿quién guardaba y protegía a Israel en el Antiguo Testamento? Bueno, miremos Salmo 34 y el versículo 7. ¿Qué leemos en Salmo 34, versículo 7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
Interesante, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, no Dios el Padre. El Padre delega esta tarea a Dios el Hijo, y es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ahora, quizá el salmista está pensando a título personal, pero si volvemos a Éxodo 14, versículo 19, vamos a ver aquí a el ángel de Jehová protegiendo a la nación de Israel. Leamos Éxodo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó de estar adelante, iba atrás, se puso atrás para proteger la retaguardia de Israel, del ejército de Egipto. Así que aquí tenemos un cuadro hermoso de Dios el Hijo protegiendo como un buen pastor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya hemos comentado sobre el pasaje Números, cuando Balaam está yendo para maldecir a Israel, es el ángel de Jehová que se interpone para detener a Balaam y hablarle a Balaam, para que Balaam no vaya a maldecir a Israel. Pero miren, aún más interesante todavía, estos detalles que fácilmente pasamos por alto, hermanos, y no prestamos la debida atención. Miren, en Isaías 37, el versículo 36. Isaías 37, versículo 36. Un momento crítico para la ciudad de Jerusalén. Estaban rodeados por un enorme ejército de los asirios, que ya habían llevado las 10 tribus al exilio y ahora estaban amenazando la ciudad de Jerusalén. Miren lo que pasa según versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos de muertos. Ahí está otra vez entonces, claramente, el que protegía a Israel como el buen pastor de Israel era nada menos que el ángel de Jehová, Dios el Hijo. Les dejo a ustedes mirar Daniel capítulo 10, un pasaje muy interesante porque ahí Dios el Hijo se manifiesta a Daniel, una visión muy parecida en los detalles a lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 1. Pero en la conversación entre Daniel y el ángel de Jehová, el ángel advierte de que estaba inmerso en una guerra espiritual en los lugares celestiales contra huestes de maldad que estaban queriendo atacar a Israel. Y tenemos un cuadro misterioso, extraño, de Dios el Hijo con los ángeles celestiales, luchando contra poderes demoníacos y Satanás mismo para cuidar al pueblo de Israel. Lean ahí Daniel capítulo 10 y lo van a ver. El que protege a Israel. Y ahora más profundo todavía, el que justifica a Israel. Sabemos que la doctrina de la justificación está desarrollada en el Nuevo Testamento, pero está anunciada en el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento desconocía la doctrina de la justificación, a pesar de la ley de Jehová y el error de los judíos de pensar que a través de guardar la ley se podrían justificar. Miren Salmo 32, los primeros 2 versículos. ¿Reconocen estas palabras? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién citó esas palabras? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4.
cuando quiere ilustrar la doctrina de la justificación y explicar que desde el Antiguo Testamento esta doctrina había sido anunciada. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Esa doctrina tan neotestamentaria, hermanos, francamente, es la doctrina del Antiguo Testamento. Yo sé que no está tan claro en el Antiguo Testamento, pero una cosa es que no esté claro. Otra cosa muy diferente es que no exista. Viene, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 15, un pasaje muy importante para la doctrina de la justificación. Porque si miramos Génesis 15, el versículo 6, leemos estas palabras tan conocidas, ¿no? Y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Hermanos, ahí está la doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento. Creyó a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿esta persona Jehová quién es? ¿Es Dios el Padre? ¿Es Dios el Hijo? Bueno, miren el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Ahora, ¿quién es la palabra de Jehová? A la luz de Juan capítulo 1. La palabra de Jehová es el eterno Hijo de Dios. Y hermanos, estas cosas no son coincidencias, son claves hermenéuticas y exegéticas para entender que Abraham fue justificado en exactamente la misma manera que nosotros a través de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Porque versículo 2, respondió Abraham, hablando a Dios el Hijo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Versículo 3, dijo también Abraham, mira, no me has dado prole. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová. Ahí está otra vez, la segunda persona de la Trinidad. Y le da una promesa, ¿no es cierto? Le hace una promesa, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será. Y ahora versículo 6, y creyó a Jehová. Bueno, según el contexto, el versículo 6 significa, y creyó a la palabra de Jehová y fue contado por justicia. Hermanos queridos, claramente ahí está la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Ahora, si vamos a los profetas, por ejemplo, Jeremías, el capítulo 23, que leemos en versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ahora, ¿quién es el renuevo justo? Espero que conocen este título, el renuevo de Jehová, el Nazir de Jehová, lo que Mateo llama el Nazareno, el Señor Jesús, ¿no es cierto? El renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio, justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre. Miren, qué interesante el nombre del ángel de Jehová, el Redentor de Israel. Se le llamará Jehová, justicia nuestra. El que nos justifica. No Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Y esta doctrina de la justificación. O miren también en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, el capítulo 3. Hermanos, estos capítulos son tan importantes conocer para elaborar nuestra cristología, para entender que la cristología no empieza en Mateo. La cristología empieza en el Antiguo Testamento, cuando nos introduce a Dios el Hijo, el Redentor, el Pastor, el Protector, el Revelador, el que justifica a Israel.
Miren, Jeremías 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Noten ahí otra vez este personaje, el ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí tenemos, hermanos, este cuadro dramático. Un ser humano, Josué, el sumo sacerdote. A un lado estaba Satanás acusándolo de ser un pecador. Por otro lado estaba el ángel de Jehová y estaba ahí para protegerlo, ¿no es cierto? Y dijo Jehová a Satanás, dijo el ángel de Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén. Ahora, ¿quién es el que escoge? No es Dios el Hijo, ¿no es cierto? Es Dios el Padre el que escoge. Así que aquí el ángel de Jehová reprende a Satanás en el nombre del Padre. Ese Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Estaba totalmente cubierto de pecado. Y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel, miren este versículo 4, qué interesante. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Es lo que Cristo hace para nosotros, ¿no es cierto? Nos quita el pecado. El ángel de Jehová dice, quítenle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, el ángel de Jehová le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Yo he quitado de ti tu pecado. Yo te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, ahí está plasmada en el Antiguo Testamento la doctrina de la justificación. Dios declara justo en Cristo todos aquellos que miran a Dios para la salvación. Versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, les animo que sigan leyendo todo ese capítulo. Precioso, impresionante. Cómo detalla este trabajo de justificación de parte del ángel de Jehová. Podríamos decir que todos los sacrificios del Antiguo Testamento que justificaban ceremonialmente al pecador eran una sombra de Cristo. Ahora, veamos un pasaje muy importante en Romanos, el capítulo 3, para entender esta doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Romanos 3, versículo 25 y 26 nos explica la doctrina de la justificación en Cristo en el Antiguo Testamento. Aunque creo que pocos creyentes entienden lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 25, hablando Pablo del Señor Jesús, a quien Dios puso, Dios el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados? ¿De quiénes? Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Ok? Noten el contraste. Tiempo pasado y ahora este tiempo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, claramente cuando Pablo dice para manifestar en este tiempo, él está hablando del Nuevo Testamento, el tiempo de Cristo aquí en la tierra y su muerte en la cruz. Así que los pecados pasados deben ser los pecados del Antiguo Testamento, de los creyentes del Antiguo Testamento. Y Pablo dice,
Dios en su paciencia pasó por alto esos pecados, para que cuando Cristo viniera, Dios se manifestara justo, aunque pasó por alto esos pecados. La muerte de Cristo en la cruz expresó la justicia de Dios en cuanto al trato de los pecados pasados. Lo que nos explica este pasaje en Romanos 3 es otro pasaje a veces poco entendido en Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 12. Miren versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan Satanás que acusaba a Josué en Zacarías 3? Ahora dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De quién está hablando aquí? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Juan está viendo una escena en el cielo donde hay un montón de creyentes en el cielo, pero expuestos a la acusación de Satanás. Y Satanás los acusaba día y noche, diciendo a Dios, estas personas no deben estar en el cielo, son pecadores. Es una referencia a todos los creyentes del Antiguo Testamento que cuando murieron, al igual que nosotros, fueron a la presencia de Dios. Pero Cristo no había muerto todavía en el Antiguo Testamento. Y Satanás en el cielo acusa a Dios de ser injusto, que no podía tener los creyentes del Antiguo Testamento en el cielo. Y Satanás preguntaba, ¿sobre qué base están aquí en el cielo? Y Dios el Padre podía decir, bueno, porque ellos confiaron en mí y ofrecieron sacrificios de animales. Y Satanás respondería, pero esa sangre no puede quitar el pecado. Y Dios dice, efectivamente, la sangre de animales no puede quitar el pecado. Entonces reitera Satanás, no deben estar aquí, hay que sacarlos del cielo. Pero Dios rehusaba sacarlos del cielo. Y ahí estaba Satanás acusándolos. Hasta que algo pasó. ¿Qué pasó para que Satanás sea echado del cielo y ya no acusa más a los santos del Antiguo Testamento? Bueno, versículo 11 contesta la pregunta. Ellos, esos santos que estaban expuestos a la acusación de Satanás, ellos lo han vencido. Ahora, ¿cómo lo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, aquí en Apocalipsis 12, estamos leyendo el momento que Cristo llegó al cielo con su sangre, habiendo muerto en la cruz. Leemos, por ejemplo, en el versículo 5 de ese capítulo. La mujer dio a luz un hijo varón, regirá con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En ese momento que el Hijo de Dios asciende a la diestra del Padre, después de haber muerto en la cruz, llevando consigo la sangre del nuevo pacto, los santos que estaban ya en la presencia de Dios, expuestos a la acusación de Satanás, porque Cristo no había muerto todavía. Cristo llega al cielo con su sangre y los santos señalan la sangre de Cristo, diciendo, en esa sangre estábamos confiando. Y Satanás ya no puede acusarlos y él es echado del cielo. Esto que Pablo se refiere en Romanos 3. Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para que ahora con la muerte de Cristo, Dios se muestre justo y el que justifica aún a los creyentes de Israel a través de la sangre de Cristo.
Oh, hermanos, qué profunda es la Biblia, ¿no es cierto? Cuánto tenemos que entender todavía de la palabra de Dios. ¿Qué del que santifica a Israel? Sabemos que el que santifica la iglesia es Dios el Hijo a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo afirma que Cristo es nuestra santificación. Ahora, ¿cómo nos santifica? Las cartas a las iglesias en Apocalipsis, en capítulos 2 y 3, nos indican cómo Cristo santifica la iglesia. Envía mensajes para corregir el pecado, para desafiar a los creyentes, para advertirles del peligro. Dios el Hijo trabaja en la santificación de la iglesia. ¿Acaso no es lo que Pablo enseña en Efesios 5? Que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para limpiarla de toda mancha y toda arruga. Cristo es el que santifica a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién es el que santificaba a Israel? Bueno, miren en Jueces, el capítulo 2, cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, al igual que algunas iglesias en Asia que leemos en Apocalipsis 2 y 3. ¿Quién viene para corregir a Israel cuando está en pecado? Miren este detalle tan importante. Jueces 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Ahí está, Dios el Hijo. Yo os saqué de Egipto. Yo os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres. Y pueden seguir leyendo. Hermanos, ahí tenemos a Dios el Hijo reclamando a Israel por su pecado, advirtiéndoles del juicio y haciendo que el pueblo se santifique. Miren, versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Algunos a lo menos se santificaron porque el ángel de Jehová se manifestó para hablarles. O miren también en 2 de Samuel, el capítulo 24. Ese capítulo triste cuando David comete su segundo gran pecado de el censo de Israel y provoca la ira de Dios. Y David escoge estar expuesto a Dios mismo y su castigo. Y leemos ahí cómo Dios empieza a castigar al pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿quién estaba castigando al pueblo? Miren versículo 16, 2 Samuel 24, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Qué interesante, ¿no? En este momento que Dios tiene que tratar con David, tiene que santificar a David por su mal comportamiento. Ahí está el ángel de Jehová. Y está más claro todavía en Primera de Crónicas, el capítulo 21. Es el mismo pasaje paralelo, Primera Crónicas, capítulo 21. Miren versículo 10. Ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que haga yo contigo. Y vino Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Así que lo que no está tan claro en
Segunda Samuel 24, no está claro si es un ángel o el ángel. En Primera Crónicas 21 queda clarísimo, es el ángel de Jehová. Y versículo 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, viró Jehová, se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era. Hermanos, espero que estos pocos versículos confirmen que la tarea de justificar y santificar al pueblo de Israel, Dios el Padre delegó al ángel de Jehová. Es cierto que solo tenemos algunas muestras en el Antiguo Testamento, pero creo que es suficiente para entender que detrás de toda la obra de santificación en cualquier persona o en la nación de Israel cuando se arrepentían, era el ángel de Jehová que estaba obrando. La conclusión a la cual llegamos es inexorable, ¿no es cierto? Todo lo que Cristo es para la iglesia en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, fue para Israel en el Antiguo Testamento. Antes de la encarnación, Dios el Hijo ya estaba cumpliendo este papel de pastor, de salvador, de redentor, de protector, de justificador, de santificador, de revelador. Porque, hermanos, la salvación de Dios el Padre, la delegado a Dios el Hijo. En el Antiguo Testamento, Él obró salvación para Israel. En el Nuevo Testamento, Él obra salvación para la iglesia. Pero es uno y el mismo Salvador a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Que Dios nos ayude a poder leer con nuevos ojos el Antiguo Testamento y ver las huellas de Dios el Hijo en cada página de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahí empezamos a elaborar una verdadera cristología bíblica de la persona y obra de el Señor Jesús. Que Dios les bendiga.